El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Había una vez un niño llamado Daniel, de ojos curiosos y cabello oscuro, que vivía en una pequeña casa en el borde de un bosque encantado. Daniel siempre había sido un soñador, y su mente se llenaba de imaginación cada vez que cerraba los ojos para dormir. Pero esta noche, algo extraordinario iba a suceder. Mientras se acurrucaba bajo sus sábanas, Daniel sintió que algo mágico estaba en el aire. Las estrellas brillaban más intensamente, y la luna derramaba una luz plateada sobre su habitación. Cerró los ojos con fuerza, y antes de que se diera cuenta, se encontraba en un lugar completamente nuevo. Abrió los ojos lentamente y se encontró parado en medio de un paisaje asombroso. A su alrededor, todo estaba hecho de chocolate y dulces. Los árboles eran de caramelo, los ríos fluían con chocolate derretido y el suelo crujía bajo sus pies como si estuviera cubierto de galletas. Daniel estaba en el mundo de sus sueños más dulces. Un grupo de simpáticos duendes de chocolate se acercó a saludarlo. «Bienvenido, Daniel. Has llegado al reino de los dulces», exclamaron con entusiasmo. Le contaron cómo su llegada había sido profetizada durante años, y que él era el elegido para resolver un problema que amenazaba su mundo. Daniel estaba emocionado, pero pronto se dio cuenta del conflicto que enfrentaba. A pesar de toda la deliciosa apariencia de este mundo, no podía comer nada. Cada vez que intentaba darle un mordisco a un árbol de caramelo o a una cascada de chocolate, sus dientes se encontraban con resistencia como si fueran piedra. Los duendes le explicaron que un hechizo malvado había caído sobre su mundo de dulces, convirtiéndolo en un lugar hermoso pero prohibido. La gente del reino de los dulces había perdido la capacidad de saborear y disfrutar sus tesoros más queridos. Con determinación en los ojos, Daniel aceptó el desafío. Sabía que debía ayudar a liberar a este mundo de la maldición y devolver la alegría a sus habitantes. Los duendes le prometieron que le enseñarían todo lo que necesitaba saber sobre su mundo mágico. Así comenzó la extraordinaria aventura de Daniel en el reino de los dulces. Con cada capítulo, descubriría nuevos amigos, desafíos emocionantes y secretos asombrosos mientras trabajaba para romper el hechizo y devolver la dulzura a este mundo de chocolate y caramelos. A lo largo de su viaje, Daniel aprendería lecciones sobre la importancia de la perseverancia, la amistad y la magia que reside en cada uno de nosotros. Y mientras avanzaba en su misión, cada capítulo revelaría un nuevo giro en la trama, tejiendo una historia inolvidable que cautivaría a los lectores de todas las edades. Después de recibir la bienvenida de los amigables duendes de chocolate, Daniel se sintió lleno de emoción y determinación. Sabía que su misión en el reino de los dulces era importante, y no podía esperar para descubrir más sobre el hechizo malvado que había caído sobre este mundo encantado. Los duendes le llevaron a través de un camino de caramelo que serpenteaba a través de un bosque mágico. Los árboles de caramelo se alzaban majestuosos a ambos lados del sendero, y los pájaros de malvavisco cantaban melodías dulces en las ramas. Daniel respiró profundamente el aire dulce y agradable que llenaba sus pulmones. A medida que avanzaban, los duendes le contaron la historia del reino de los dulces.
Hace mucho tiempo, este mundo había sido un lugar de alegría y celebración. La gente disfrutaba de deliciosos dulces y se reía bajo el sol de azúcar. Pero un día, una bruja malvada había lanzado un hechizo oscuro que privó a todos en el reino de los dulces de su capacidad para saborear la dulzura. Janiel sintió una mezcla de tristeza y enojo al escuchar la historia. Era injusto que un hechizo malvado hubiera robado la felicidad de este lugar. Sabía que tenía que hacer todo lo posible para ayudar a poner fin a esta maldición. Finalmente, llegaron al corazón del bosque de caramelo, donde se encontraba una inmensa cascada de chocolate derretido. Los duendes le explicaron que esta cascada era una de las fuentes de la magia del reino de los dulces, pero que ahora estaba cubierta por el hechizo oscuro. Janiel se acercó a la cascada y extendió la mano para tocar el chocolate. Su mano atravesó la superficie con facilidad, como si estuviera tocando agua. Pero cuando intentó llevarse el chocolate a la boca, sucedió lo mismo que antes. Sus dientes chocaron con una barrera invisible. Los duendes le dijeron que necesitaba encontrar la manera de romper el hechizo para que la gente del reino de los dulces pudiera volver a disfrutar de sus tesoros. Le proporcionaron una pequeña bolsa de caramelos mágicos que, según decían, lo ayudarían en su búsqueda. Janiel se adentró más en el bosque de caramelo, siguiendo el camino que se extendía ante él. Los árboles de caramelo parecían susurrarle secretos mientras pasaba, y el aire estaba impregnado de un aroma dulce y tentador. Aunque no podía saborear nada, el mundo a su alrededor era un espectáculo de colores y texturas que hacían que su corazón se llenara de alegría. Después de caminar durante un tiempo, llegó a un lugar donde el camino se dividía en 3 direcciones diferentes. Los duendes le habían advertido que el camino correcto hacia la solución del hechizo no sería fácil de encontrar, y que debía tomar decisiones sabias en su viaje. En ese momento, un grupo de pequeños conejos de malvavisco se acercó a Daniel. Saltaban y brincaban alegremente, y uno de ellos, un conejito rosa con orejas de algodón de azúcar, se acercó a él. El conejito habló con una voz suave y tierna. ¿Necesitas ayuda para encontrar el camino correcto?, preguntó el conejito. Daniel asintió con gratitud. Sí, estoy tratando de romper un hechizo y devolver la dulzura a este mundo. ¿Puedes ayudarme a elegir el camino correcto? El conejito sonrió y señaló los 3 caminos. Cada uno de estos caminos tiene su propio desafío. El camino de la perseverancia, el camino de la amistad y el camino de la valentía. Debes elegir cuál de ellos seguir. Janiel reflexionó por un momento. Sabía que enfrentaría desafíos en cualquiera de los caminos que eligiera, pero también sabía que la elección correcta podría acercarlo a la solución del hechizo. Finalmente, decidió tomar el camino de la perseverancia. Creía que, con determinación y esfuerzo constante, podría superar cualquier obstáculo que se presentara en su camino. El conejito asintió con aprobación y le deseó suerte en su viaje. Daniel comenzó a caminar por el sendero de la perseverancia, sin saber lo que le esperaba más adelante, pero con la certeza de que estaba en el camino correcto para desentrañar el misterio del hechizo. El camino de la perseverancia se extendía ante Daniel, y a medida que avanzaba, se encontró con un paisaje cada vez más desafiante. Los árboles de caramelo parecían inclinarse sobre el sendero, formando un túnel dulce que lo guiaba hacia lo desconocido. Pronto, Daniel llegó a un río de chocolate tan ancho como un lago. No había puentes ni barcas, y el agua fluía con rapidez. Se preguntó cómo podría cruzar para continuar su viaje. Pero entonces, recordó los caramelos mágicos que los duendes le habían dado.
sacó uno de los caramelos de su bolsa y lo arrojó al río. Para su asombro, el caramelo se convirtió en un barco de chocolate resistente. Daniel subió a bordo y comenzó a remar con fuerza, sintiendo la textura suave del chocolate bajo sus manos. El río lo llevó a través de un túnel de caramelo que brillaba con destellos dorados. Después de un rato, el río lo llevó a un claro donde encontró una colina cubierta de chicles gigantes que burbujeaban y rebotaban. Era como una montaña de colores brillantes y sabores jugosos. Daniel sabía que tenía que subir la colina para seguir adelante, pero cada paso que daba, sus pies se hundían en el chicle pegajoso. El esfuerzo era agotador, pero Daniel se aferró a la perseverancia que había elegido como su guía. Siguió subiendo la colina, luchando contra la resistencia del chicle. Cada vez que parecía que iba a caer, se recordaba a sí mismo por qué estaba allí y por qué era tan importante romper el hechizo. Finalmente, después de un esfuerzo heroico, llegó a la cima de la colina de chicles. Desde allí, pudo ver un brillante castillo de caramelo en la distancia. Sabía que se acercaba a su destino. Mientras se acercaba al castillo, se dio cuenta de que estaba a punto de enfrentar un nuevo desafío. Las puertas del castillo estaban custodiadas por una pareja de dragones de malvavisco gigantes. Estos dragones tenían ojos de caramelo y rugían con llamas de azúcar ardiente. Frente a las imponentes puertas del castillo de caramelo, Daniel se encontraba ante un desafío que requeriría el máximo de coraje y determinación. Los dos dragones de malvavisco, con sus ojos de caramelo ardiente, bloqueaban el camino hacia la entrada. Daniel inhaló profundamente y avanzó hacia los dragones con valentía en su corazón. Los dragones rugieron y soltaron llamas de azúcar ardiente, pero Daniel no retrocedió. Sabía que tenía que enfrentarlos si quería continuar su misión. En lugar de usar la fuerza, Daniel decidió intentar una aproximación diferente. Sacó uno de los caramelos mágicos de su bolsa y lo ofreció a los dragones. Los dragones olfatearon el caramelo y sus rugidos se suavizaron. Lentamente, se acercaron a Daniel y aceptaron el dulce regalo. Comieron con avidez y sus ojos se llenaron de gratitud. Una vez que los dragones terminaron de comer, Daniel les preguntó si podía entrar al castillo. Los dragones, ahora amigos, asintieron y abrieron las puertas de par en par. Con una sonrisa de agradecimiento, Daniel entró en el castillo de caramelo. Dentro del castillo, se encontró en un pasillo largo y luminoso. Las paredes estaban hechas de caramelo de colores y el suelo brillaba como azúcar. Mientras avanzaba, se dio cuenta de que las paredes estaban adornadas con retratos de la gente del reino de los dulces, todos ellos con expresiones tristes al no poder disfrutar de los dulces que los rodeaban. Daniel sabía que tenía que encontrar la respuesta al hechizo que afligía a este mundo y devolver la alegría a su gente. Se adentró más en el castillo, explorando sus pasillos y habitaciones. Finalmente, llegó a una gran biblioteca de caramelo, llena de libros brillantes y coloridos. Los duendes habían mencionado que la biblioteca contenía la información que necesitaba para deshacer el hechizo. Daniel comenzó a buscar entre los libros, leyendo historias y hechizos antiguos. Mientras investigaba, un libro especial llamó su atención. Tenía un título que brillaba con letras doradas: El secreto de la dulzura eterna. Daniel abrió el libro y comenzó a leer, esperando que esta fuera la clave que buscaba para liberar al reino de los dulces de la maldición. Daniel se encontraba inmerso en la lectura del libro titulado El secreto de la dulzura eterna. Cada página que pasaba revelaba secretos antiguos y fórmulas mágicas que habían sido olvidados durante mucho tiempo en el reino de los dulces. Con cada palabra,
Su comprensión del hechizo oscuro que había caído sobre este mundo se hacía más clara. El libro explicaba que la bruja malvada que había lanzado el hechizo lo había hecho por celos. Había visto la felicidad y la alegría que la gente del reino de los dulces obtenía de sus golosinas y había decidido privarlos de ello. La maldición había sido diseñada para que todos los dulces se volvieran insípidos e inaccesibles, como una broma cruel. Pero el libro también contenía la solución al hechizo. Para romper la maldición y restaurar la dulzura, Daniel necesitaba encontrar el ingrediente más raro y poderoso de todos, el azúcar de la felicidad. Este azúcar especial se encontraba en algún lugar del reino de los dulces, pero su ubicación exacta estaba oculta en el libro. Daniel estaba decidido a encontrar el azúcar de la felicidad y devolver la alegría a este mundo mágico. Cerró el libro con cuidado y salió de la biblioteca. Sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero ahora tenía una dirección clara y una misión definida. Mientras exploraba más el castillo, Daniel encontró una sala de tesoros que contenía artefactos y objetos mágicos de gran valor. Entre ellos, descubrió un mapa antiguo que marcaba la ubicación general del azúcar de la felicidad. Era un lugar lejano, más allá del bosque de caramelos y la colina de chicles. Decidido a seguir el mapa y encontrar el ingrediente crucial, Daniel se preparó para abandonar el castillo de Caramelo. Los dragones de Malvavisco lo acompañaron hasta la puerta y le desearon suerte en su búsqueda. Siguiendo el mapa que había encontrado en el castillo de Caramelo, Daniel se embarcó en una nueva etapa de su aventura en busca del elusivo azúcar de la felicidad. El mapa lo llevó a través del bosque de caramelos, donde los árboles de caramelo brillaban bajo el sol de azúcar. Mientras caminaba por el bosque, Daniel recordó las lecciones de perseverancia y valentía que había aprendido hasta ahora. Sabía que enfrentaría desafíos en el camino, pero estaba decidido a encontrar el ingrediente mágico que liberaría al reino de los dulces de la maldición. Pronto, llegó a la colina de chicles, donde había luchado contra la resistencia del chicle pegajoso en su camino anterior. Esta vez, sin embargo, tenía la determinación de avanzar sin dudar. Con cada paso que daba, se sentía más fuerte y seguro de sí mismo. Al llegar a la cima de la colina, Daniel miró hacia adelante y vio una tierra desconocida ante él. Era un vasto valle de golosinas de colores, donde montañas de piruletas se alzaban sobre ríos de jarabe de arce y campos de algodón de azúcar se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Era un lugar mágico y deslumbrante. Daniel sabía que el azúcar de la felicidad estaba cerca, y se dispuso a explorar esta tierra de dulces. A medida que avanzaba, se encontró con personajes encantadores que vivían en este mundo azucarado. Había hadas de algodón de azúcar que dejaban un rastro de chispas brillantes en su camino y gnomos de caramelo que le daban consejos útiles. Pero también se encontró con criaturas mágicas menos amigables. Los duendes de regaliz oscuro intentaron detenerlo, pero Daniel utilizó su ingenio y valentía para sortear sus trampas y continuar su búsqueda. Finalmente, llegó a un lugar especial en el valle, donde una fuente de azúcar fluía con un brillo dorado. Este era el lugar donde se decía que se encontraba el azúcar de la felicidad. Daniel observó el brillo con admiración y sabía que estaba más cerca que nunca de su objetivo. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzar el azúcar de la felicidad, un desafío final se interpuso en su camino. Un gigante de Malvavisco, con ojos de caramelo y manos del tamaño de cojines, bloqueaba el acceso a la fuente. El gigante parecía triste y enojado, como si hubiera perdido la alegría en su vida. Daniel sabía que debía ayudar al gigante y ganarse su simpatía para acceder al azúcar de la felicidad. Se acercó con cuidado y comenzó a conversar con el gigante,
escuchando su historia y compartiendo la suya propia. A medida que compartían sus experiencias, el gigante se dio cuenta de que Daniel estaba allí para devolver la dulzura al reino de los dulces y restaurar la felicidad en todos sus habitantes. El gigante sonrió por primera vez en mucho tiempo y le permitió a Daniel tomar un poco del codiciado azúcar de la felicidad. Con el azúcar de la felicidad en su poder, Daniel regresó al castillo de Caramelo. Los dragones de Malvavisco le dieron la bienvenida con entusiasmo, y él les contó sobre su encuentro con el gigante de Malvavisco y cómo había obtenido el ingrediente crucial necesario para romper el hechizo. El siguiente paso era utilizar el azúcar de la felicidad de manera sabia y estratégica para liberar a los habitantes del reino de los dulces de la maldición. Daniel regresó a la biblioteca del castillo para investigar cómo debía hacerlo. Se sumergió en los libros y pergaminos mágicos, buscando pistas sobre cómo utilizar el azúcar de la felicidad de la manera más efectiva. Finalmente, encontró un antiguo pergamino que hablaba de un ritual especial que debía llevarse a cabo en la cima de la montaña de Caramelos, la montaña más alta y majestuosa del reino de los dulces. El ritual requería que el azúcar de la felicidad fuera esparcido en una fuente mágica en la cima de la montaña, donde su poder se liberaría y desharía el hechizo de la bruja malvada. Daniel se preparó para su viaje a la montaña de Caramelos. Antes de partir, se despidió de los dragones y les agradeció por su amistad y ayuda. Sabía que enfrentaría desafíos en el camino, pero también tenía la esperanza de que pronto el reino de los dulces volvería a ser un lugar de alegría y felicidad. Mientras ascendía por la montaña de Caramelos, Daniel se encontró con una serie de pruebas y desafíos mágicos que debía superar. Los espíritus del caramelo lo pusieron a prueba, evaluando su determinación y su bondad. Cada vez que superaba una prueba, se acercaba un paso más a la cima de la montaña. Finalmente, llegó a la cima de la montaña de Caramelos, donde encontró una fuente mágica rodeada de rocas de caramelo y cascadas de chocolate. Con cuidado, esparció el azúcar de la felicidad en la fuente y pronunció las palabras mágicas que había aprendido de los antiguos textos. Un destello dorado se extendió desde la fuente, iluminando el cielo del reino de los dulces. La maldición comenzó a desvanecerse, y la gente del reino de los dulces comenzó a sonreír de nuevo. Los dulces volvieron a tener sabor y la alegría llenó el aire. Daniel había logrado lo que había venido a hacer. Había roto el hechizo y devuelto la dulzura y la felicidad al reino de los dulces. La gente celebró su éxito con una gran fiesta, y Daniel se sintió honrado y feliz de haber sido parte de esta maravillosa transformación. Después de haber liberado al reino de los dulces del hechizo maligno, Daniel se encontró rodeado de risas y sonrisas. La gente del reino celebraba su éxito con una gran fiesta en su honor. Pero Daniel sabía que su viaje aún no había terminado, y decidió seguir explorando este mundo mágico. Mientras paseaba por las calles de Caramelo del reino de los dulces, se encontró con un grupo de hadas de algodón de azúcar que le agradecieron por su valentía y le ofrecieron su amistad. Daniel aceptó con alegría y pronto se hizo amigo de estas criaturas mágicas. Juntos, compartieron cuentos y risas bajo el brillante sol de azúcar. Una de las hadas de algodón de azúcar, llamada Dulcinea, le habló a Daniel de un lugar especial en el reino de los dulces, el Jardín de los Sueños. Era un lugar donde los sueños se convertían en realidad, y se decía que solo aquellos con un corazón puro y amable podían entrar. Daniel sintió una profunda curiosidad y deseó visitar el Jardín de los Sueños. Dulcinea le advirtió que el camino hacia el jardín estaba lleno de desafíos y pruebas, pero Daniel estaba dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo en su búsqueda por explorar este lugar especial. El viaje hacia el Jardín de los Sueños fue una aventura en sí misma.
Daniel se encontró con enigmas mágicos, criaturas encantadas y desafíos que lo pusieron a prueba. Pero con la amistad de las hadas de algodón de azúcar y su determinación inquebrantable, logró superar cada obstáculo. Finalmente, llegó a la entrada del Jardín de los Sueños, donde dos imponentes guardianes de caramelo lo esperaban. Le pidieron que demostrara su bondad y sinceridad antes de permitirle entrar. Daniel compartió su historia y su deseo de explorar el jardín, y los guardianes sonrieron con aprobación. Cuando cruzó el umbral del Jardín de los Sueños, se encontró inmerso en un mundo de maravillas y fantasías. Los árboles susurraban secretos y los ríos de chocolate fluían con deseos hechos realidad. Aquí, Daniel podía dar vida a sus sueños más profundos y vivir aventuras mágicas. Dentro del Jardín de los Sueños, Daniel se encontraba inmerso en un mundo de maravillas y fantasías. Cada rincón del jardín parecía estar lleno de magia, y los sueños se hacían realidad a cada paso que daba. Se acercó a un árbol gigante de caramelos y deseó que una lluvia de caramelos cayera del cielo, y así sucedió. Los caramelos cayeron suavemente a su alrededor, y Daniel rió mientras los recogía y compartía con las hadas de algodón de azúcar que lo acompañaban. Continuó explorando el jardín, encontrándose con criaturas mágicas y seres encantados. Tuvo la oportunidad de montar en unicornios de malvavisco que le llevaron a través de prados de algodón de azúcar y bosques de piruletas. Cada rincón del jardín parecía ofrecer una nueva maravilla. Pero lo más sorprendente fue cuando llegó a un lago de chocolate con orillas de galletas. En el centro del lago, un cisne de chocolate blanco nadaba grácilmente. Daniel deseó poder hablar con el cisne, y en ese momento, el cisne comenzó a hablar en una voz melodiosa. El cisne le contó a Daniel historias mágicas y le reveló secretos sobre el Jardín de los Sueños. Le explicó que en este lugar, los sueños se convertían en realidad no solo porque lo deseaban, sino también porque estaban impregnados de bondad y amor. Solo los corazones puros podían realmente hacer que sus sueños se hicieran realidad en este jardín mágico. Daniel reflexionó sobre esto y se dio cuenta de que había encontrado algo más que maravillas y fantasías en el Jardín de los Sueños. Había descubierto el poder de la bondad y la importancia de mantener un corazón puro. Después de un día lleno de aventuras y descubrimientos, Daniel decidió que era hora de regresar al castillo de caramelo. Se despidió del cisne y de las hadas de algodón de azúcar con gratitud en el corazón, sabiendo que había vivido un día que nunca olvidaría. Daniel regresó al castillo de caramelo con el corazón lleno de alegría y los recuerdos de sus aventuras en el Jardín de los Sueños. Las hadas de algodón de azúcar lo recibieron con abrazos y sonrisas, ansiosas por escuchar sus historias y descubrimientos. Se reunió con Dulcinea, la hada que le había hablado del Jardín de los Sueños, y le agradeció por haberle guiado a ese lugar mágico. Dulcinea le sonrió con gratitud y le dijo que había sido un honor ser su amiga y guía en este viaje. Después de compartir sus experiencias con las hadas, Daniel se reunió con los dragones de malvavisco que habían sido sus amigos y protectores desde el principio de su aventura. Les contó sobre el Jardín de los Sueños y cómo había aprendido la importancia de la bondad y la amistad en ese lugar especial. Los dragones sonrieron con aprobación y le agradecieron por su valentía y determinación en la búsqueda de la felicidad para el reino de los dulces. Sabían que Daniel había llevado consigo un valioso mensaje de esperanza y amistad. Mientras pasaban los días, Daniel continuó explorando el reino de los dulces y compartiendo sus aventuras con la gente del lugar. Se convirtió en un verdadero amigo y defensor de este mundo encantado, ayudando a resolver conflictos y disfrutando de la alegría que había restaurado en el reino. Pero a medida que se acercaba al final de su viaje, Daniel comenzó a sentir una sensación de nostalgia.
Había vivido tantas aventuras y había conocido a tantos seres maravillosos, pero sabía que era hora de regresar a su mundo real. Sabía que dejar atrás el reino de los dulces sería difícil, pero también sabía que tenía un lugar especial en su corazón para siempre. A medida que los días pasaban en el reino de los dulces, Daniel se dio cuenta de que su tiempo en este mundo mágico estaba llegando a su fin. Había explorado, aprendido, y había compartido momentos inolvidables con las hadas de algodón de azúcar, los dragones de malvavisco y muchas otras criaturas encantadas. Ahora, tenía que prepararse para decir adiós. Sus amigos en el reino de los dulces lo acompañaron en una última cena festiva, llena de golosinas y risas. Compartieron historias de sus aventuras juntos y expresaron su gratitud por la valentía y la amistad que Daniel había traído a sus vidas. Dulcinea, la hada de algodón de azúcar que había sido su guía en el jardín de los sueños, le entregó un regalo especial, una pequeña bolsa de caramelos mágicos. Le explicó que estos caramelos podrían llevarlo de regreso a su mundo en el momento adecuado. Genio agradeció a sus amigos y les prometió que siempre llevaría consigo los recuerdos de este lugar encantado. Al amanecer del día siguiente, Daniel se despidió de todos sus amigos y comenzó su viaje de regreso a casa. Caminó por los mismos senderos que había recorrido cuando llegó por primera vez al reino de los dulces, recordando cada aventura y cada encuentro mágico. Finalmente, llegó al lugar donde había entrado por primera vez al mundo de chocolate y dulces. Con un toque de su varita mágica, los caramelos que había guardado en la bolsa de Dulcinea lo llevaron de regreso a su propio mundo, dejando atrás el reino de los dulces. Cuando despertó en su propio cuarto, Daniel se dio cuenta de que su viaje al reino de los dulces había sido más que un sueño. Había sido una experiencia que le había enseñado la importancia de la valentía, la amistad y la bondad. Aunque extrañaba a sus amigos y las maravillas de ese mundo mágico, sabía que llevaba consigo los recuerdos y las lecciones que lo acompañarían para siempre. Genio se encontraba de nuevo en su mundo cotidiano, rodeado por las comodidades de su propia habitación. Aunque la aventura en el reino de los dulces había terminado, su corazón seguía lleno de los recuerdos y enseñanzas de ese mundo mágico. Con entusiasmo, Daniel compartió su increíble aventura con su familia y amigos. Les habló de las hadas de algodón de azúcar, los dragones de malvavisco, el jardín de los sueños y la lección fundamental de la bondad y la amistad que había aprendido en ese lugar encantado. A medida que contaba su historia, Daniel también compartió los caramelos mágicos que le permitieron entrar y salir del reino de los dulces. Les explicó que esos caramelos eran un tesoro, no solo por su poder mágico, sino también por los recuerdos y las lecciones que habían traído de vuelta. Su familia y amigos escucharon con asombro y admiración, y algunos incluso sintieron una chispa de inspiración para buscar sus propias aventuras y descubrimientos en el mundo que los rodeaba. A medida que los días pasaban, Daniel continuó llevando consigo los recuerdos de su viaje y las amistades que había hecho en el reino de los dulces. Sabía que ese lugar especial siempre estaría en su corazón, y que había aprendido valiosas lecciones sobre la importancia de la bondad, la valentía y la amistad. Cada noche, antes de dormir, Daniel se sentaba en su habitación y recordaba su aventura en el reino de los dulces. Cerraba los ojos y podía sentir la suavidad del chocolate y el aroma de los caramelos en el aire. Sabía que, aunque su viaje hubiera terminado, los recuerdos de ese mundo mágico siempre lo acompañarían en sus sueños y en su corazón. Y así concluye la historia de Daniel y su viaje al reino de los dulces, un lugar donde la valentía y la amistad se entrelazaron con la magia de los dulces y los sueños. Una historia que nos recuerda que, a veces, las aventuras más extraordinarias pueden encontrarse en los lugares más inesperados,
y que los recuerdos y lecciones de esos momentos especiales perduran para siempre.